Hola chicos, hoy vengo a hablarles de lo que son las progresiones aritméticas. Una progresión aritmética no es otra cosa sino una sucesión de números en las que el anterior, o sea, se obtiene sumándole siempre una misma cantidad. O sea que cuando hablamos de aritméticas estamos sumando una diferencia que es siempre la misma, una diferencia, ¿vale? En nuestro ejemplo, este de aquí sería el término A1. El término A1 vale 3 y este de aquí sería el término A2. Para pasar, si yo cojo A2, le resto el término A1, me va a quedar que vale a 7 le quito 3 y vale 4 esa diferencia, es decir, he sumado 4. Si esa diferencia siempre se repite, es decir, al siguiente, que es el A3, le resto el A2 y voy a obtener 11 menos 7, le resto, me queda 4. Si a 15 le quito 11, vuelve a darme la diferencia 4. Si a 19 le quito 15, me da la diferencia 4. Por lo tanto, sé que para pasar de un término al siguiente, tengo que sumar siempre la misma cantidad. Por eso decimos que es una sucesión aritmética en la que su diferencia, esa D, va a valer en nuestro caso 4. ¿Vale? Importante. Ya tenemos el valor de la diferencia en nuestro ejemplo. Otra de las cosas que nos suelen pedir siempre en este tipo de problemas es calcular el término general, es decir, la A sub n. ¿Cuánto vale esa A sub n? Hay una fórmula para lo que son las progresiones aritméticas, que esa pues debemos de aprenderla para la va uno recordando, porque siempre la va escribiendo en todos los problemas y la va memorizando sin querer. La A sub n es igual a la A sub 1 más n menos 1 por d. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Siempre dejarlo en función de la n. La n no la vamos a sustituir en ningún momento. Esta n no la vamos a sustituir, ni esta ni esta. ¿Vale? Entonces, sustituimos todo lo demás menos esa n. ¿Qué vamos a poner? Pues ponemos a sub n es igual al primer término. El primer término es el A1. El A1 lo teníamos aquí, era este valor. Es el primer término de mi sucesión. ¿Vale? Ese valor es 3 más n, que no lo puedo sustituir, menos 1 por la diferencia, que es 4. ¿Cómo arreglamos esto? Este 4 hay que multiplicarlo por esa n y este 4 hay que multiplicarlo por el 1 para dejarlo más arreglado, ¿no? Y simplificado. N es igual a 3 más 4n menos 4. Esto lo podemos arreglar. Podemos coger el 3 menos el 4 y me queda menos 1. Por lo que mi término A sub n es igual a menos 1 más 4n. Ese sería mi solución. Cuando a mí me pidan calcular el término general, ya lo tengo. Si a mí me pidiesen esto, ¿para qué me sirve? Oye, pues el valor A25. Claro, yo no voy a estar sumando hasta el término 25 para ver qué valor tiene. ¿Qué tendría que hacer? Simplemente sustituir la n por 25. Si a mí me dicen, oye, yo quiero calcular el término, ¿cuánto vale cuando es 10? Pues volvemos a lo mismo, simplemente sustituyo la n por 10. Vamos a poner, por ejemplo, imagínense que nos piden el término a 10. ¿Vale? Si me piden cuánto vale el término a sub 10, pues simplemente donde encuentre una n, yo voy a poner un 10. Sustituyo en esta fórmula que tenía aquí y entonces pongo que la a sub 10 es igual a menos 1 más 4 por 10. Eso que me implica que el término a sub 10 va a valer 39. ¿Vale? No he tenido que estar sumando hasta el término 10, lo mismo quien dice el término pues 100 o el término 25 o el término 54, cualquiera. ¿Vale? Para eso es para lo que nos sirve.
Si ahora quisiésemos calcular lo que sería la suma, es otra de las cosas que nos suelen pedir, ¿vale? En un problema de este tipo nos dice, oye, ¿y cuál es la fórmula general para la suma de los n términos en una progresión aritmética? Lo mismo, hay una formulita en la que me dice que la suma de los n términos es igual al valor de la a sub 1 más el valor de la a sub n, ¿vale? Multiplicado por n y dividido entre 2. Si yo quiero calcularlo, bueno, de forma general, vamos a dejarlo de forma general, tendríamos la a sub 1 vale 3 más a sub n por n partido entre 2. No podemos resolver la n. ¿Cuándo vamos a poder sustituir la n? Porque este es el término general de la suma. O sea, cuando yo quiero calcular cómo quedaría expresada para una progresión aritmética la suma, ¿vale? Ahora, si me dicen, ¿cuánto es la suma de los 10 primeros términos, ¿no? Imagínense que esa es la pregunta que ahora me hace. La suma de los 10 primeros términos. ¿Qué quiere decir? Que donde hay una n, yo pongo un 10, ¿vale? Entonces, la suma de los 10 primeros términos es igual a ese 3 más la a sub 10 que la hemos calculado antes por 10 partido entre 2. En muchos de los casos tenemos que calcular primero el término general a sub n para después sustituirlo, ¿vale? Si me dicen los 10 primeros términos, tengo que calcular primero el a sub 10. Si me hubiesen dicho la suma de los primeros 25 términos, yo habría tenido que calcular la a 25. Si me hubiesen dicho la suma de los 100 primeros términos de esta progresión que teníamos aquí, yo habría tenido que calcular aquí la a sub 100. Entonces, simplemente, si ya sustituyo, ¿vale? ¿Qué me va a dar? Este de aquí es 39, 39 más los 3, ¿vale? 39 más 3 van a ser 42, 42 por 10, vamos a irlo poniendo aquí, es decir, 42 por 10, que son los 420, dividido entre 2. Eso implica que vale 210. La suma de los 10 primeros términos de esa progresión vale 210. ¿Vale? Esto sería todo para lo que sería una progresión aritmética inicialmente sencilla que no viene con fracciones.